¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora TV, el producto audiovisual de su revista elagora.net, que realizamos todas las semanas junto a un grupo de periodistas precisamente de su revista. Hoy tenemos a Sergio Gilbert, que nos acompaña. Sergio, bienvenido. No es habitual tenerte en nuestras pantallas, pero claramente te damos la bienvenida y un gran abrazo. ¿Cómo estás? Bien, Marco, muy bien, y saludos a Matías y a Sergio Antonio, y feliz de estar compartiendo con ustedes para conversar de fútbol. Así es, Sergio es columnista de los días jueves. Se lee las columnas de Sergio Gilbert en la revista El Ágora. Otro Sergio, pero este es Sergio Antonio, ahí vamos a marcar la diferencia. Sergio Antonio Jerez, con cara de frío. Sergio, ¿cómo está ahí? No, ya se me pasó porque tuve que prender la estufa porque acá en Maipú hace harto frío, pero no, ya, bien compañeros, bien. Me parece. Don Matías Alcántara, nuestro, ¿cómo se dice? Anfitrión. ¿Cómo está? Pero por un tema solamente técnico, porque acá ya sabemos que el anfitrión se llama Marco Sotomayor. O sea, claro, pero técnicamente, Matías, no estaríamos acá, no lo estaríamos aburriendo a usted. Bueno, tenemos hartos temitas que conversar. Yo parto en los programas, como siempre, saludando a nuestro auspiciador Caja de Compensación Los Andes, que está con las familias chilenas desde 1953, apoyando con beneficios sociales a los pensionados y jubilados. Todos sabemos que en Chile la jubilación es un tema, y ahí está Caja Los Andes. Por lo tanto, si quieres conocer más de Caja Los Andes, marca la siguiente dirección, cajalosandes.cl, y ahí conocerás todos los beneficios que te entrega esta empresa que, insisto, lleva más de medio siglo en nuestros hogares. El fútbol que nos convoca, hay hartos temitas para conversar, pero yo antes, muchachos, quiero señalar lo siguiente, porque estamos un día martes, hoy es martes, son las 10:30 de la mañana, y hace poquitos minutos llega esto urgente, Tokio 2020. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos que mantienen la nomenclatura 2020, a pesar de que se van a realizar este año. Se señala que Muto es el director de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no descarta la cancelación del evento a última hora, de acuerdo a informaciones que se están recabando en estos precisos instantes en Tokio. Por lo tanto, ojo, atención, cuidado, a lo mejor todo esto que los países están mandando a sus atletas, nosotros estábamos esperanzados con ver a nuestra selección femenina, entre otros deportistas destacados que tenemos, y al parecer hay alarmas, ¿verdad? Y hay señales que están indicando que a lo mejor no se realizarían los juegos. La ponencia mía, al menos, es que esto no debió haberse realizado. Yo no sé, Sergio, parto contigo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque hemos estado llenos de mega eventos. Ojo, no es solamente los Juegos Olímpicos, la Copa América, la Eurocopa, los torneos de tenis, Wimbledon con público, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo he sido ha sido crítico a la realización de los mega torneos durante la pandemia. O sea, yo creo, yo soy extremo. Incluso creo que los torneos locales tienen, hay mucha debió haberse analizado mucho mejor y mucho más esta situación, porque hay un aspecto que es fundamental, el más importante, el principal, es un aspecto sanitario. O sea, es una cosa de que aquí está en juego la salud de la gente, es lo principal. Y de ahí derivan otras cosas. O sea, en que aparte de la salud, y que hay que proteger y hay que ser extremadamente cuidadoso, digamos, estamos en una pandemia, no estamos en cualquier situación, estamos en una pandemia. Entonces hay que ser extremadamente cuidadoso. Pero aparte de eso, ya hablando del tema ya deportivo, si quieres tú, la realización de estos torneos, estos eventos, estas competiciones, tanto internacionales como internas, conflictúan el tema de la competitividad, porque como hay deportistas o gente que no puede participar por estar infectada, la competitividad va bajando sistemáticamente. ¿Tú cómo puedes competir en igualdad de condiciones? ¿Ah? O con la mínima igualdad de condiciones. Lo hemos visto en todos los torneos. En la Copa Sudamericana nosotros lo vivimos muy de cerca el año pasado, el año pasado fue, que o a principios de año, ya ni me acuerdo, cuando Coquimbo, ¿se acuerdan? Juega con Junior de Barranquilla, que viene con creo que 12 o 13 jugadores y nada más a jugar el paso a las semifinales. Creo que no tenía banca ese equipo, eran 11. Por eso,
Por eso, eran 11 justos, digamos. Entonces, claro, uno se alegra que Coquimbo, que bueno que le tocó a Coquimbo, pero desde el punto de vista de la competitividad, era una aberración eso. Le pasó a River este año cuando tuvo que jugar un jugador de campo como arquero, porque no tenía tampoco. Entonces, ese tipo de situaciones no se pueden dar. No. Y ahora en los Juegos Olímpicos, ya pasa que varios competidores no van a poder estar en la cita olímpica, así es que finalmente se realiza. Entonces tú dices al final, bueno, ganó el mejor, estuvieron los... el que ganó medalla, ¿le ganó efectivamente al que le debía ganar o ganó porque no vino el otro? ¿Me entiendes? Entonces, sí, todo ese tipo de cosas... Antonio, perdona, Sergio, es que la apreciación de Sergio Gilbert es súper coherente, ¿verdad? Y apela mucho, digamos, a la parte competitiva. Pero también uno podría decir, a ver, se realizó la Euro, más allá, digamos, el incidente médico de Eriksen, no pasó mayores, se jugó la final con un aforo reducido, ganó bien el equipo italiano, si hubo COVID, los planteles se supone que tienen números, ¿verdad?, para ir reemplazando. O sea, yo sé que hay 11 titulares, por eso son titulares, pero los que están atrás son jugadores tanto más competentes que los que entran a la cancha. En la Copa América pasó lo mismo. Entonces, podrían alguien decir, no, pues, a ver, los torneos hay que realizarlo igual porque los equipos están preparados, me refiero al plano futbolístico, más que en los Juegos Olímpicos. Los equipos están preparados para sufrir este tipo de contingencia. Yo no sé qué opinas tú. A ver, a mí lo de la Eurocopa me llamó mucho la atención porque se jugó con público. Se suponía que el público tenía que mantener ciertas normas, responder a ciertas normas sanitarias, pero yo no vi ninguna. De hecho, era muy poca la gente que tenía mascarilla, la distancia tampoco se respetó. En la final no hubo un aforo reducido. El estadio Wembley estaba abarrotado. Es decir, pero no se sabe, y no sé si se podrá saber si hubo contagios entre la gente que fue al estadio o entre los futbolistas. En la Copa América fue distinto, porque recordemos que Venezuela llegó diezmada a jugar el torneo por un brote, y Bolivia por un brote de COVID, y obviamente no podía ser el mismo competidor que hubiese sido si hubiese estado los jugadores que quedaron al margen, que además varios de ellos eran titulares. Entonces, como dice Sergio, yo estimo ¿cómo se llama? Que es una visión correcta. Ahora, es evidente, ¿no es cierto?, que en cualquier competencia los clubes no siempre cuentan con los mejores que tienen, ya sea porque están lesionados, porque están suspendidos, pero siempre son pocos. Sin embargo, en pandemia las bajas pueden ser sustantivas, es decir, recordemos que Universidad de Chile tuvo que ir a jugar con casi prácticamente un equipo completo juvenil, con jugadores que no habían actuado jamás en primera división, para enfrentar a San Lorenzo en Argentina. Hizo un buen partido, pero igual perdió, salió derrotada y quedó eliminada. Ahora, uno se pregunta, si hubiesen estado todos los jugadores a disposición sin COVID, ¿qué habría pasado? Entonces, claro, lamentablemente, la diferencia está con otras oportunidades, porque en Juegos Olímpicos siempre va a haber atletas que están lesionados, siempre va a haber atletas que no pueden participar por una u otra razón, pero nunca tanto. Pero hay algunos que se están bajando de mutuo propio. Yo pienso, por ejemplo, en los tenistas, que Matteo Berrettini, el propio Djokovic, Federer, ellos dijeron no vamos a ir a los Juegos Olímpicos. Yo no creo que sea por el tema del COVID, ellos lo hacen por una planificación del año, más que todo, ¿verdad? Es un desgaste innecesario. Entonces hay casos y casos. Yo quería llevar el plano esto, yo voy a ser abogado del diablo, yo comparto lo que dicen los dos Sergio, que yo creo que no tendrían que haberse realizado estos mega eventos, pero pensemos desde un punto de vista del organizador, desde un punto de vista de una cuestión más política, Matías, que digan, mira, tenemos que dar las condiciones para que se realicen un Juego Olímpico y además que sirve como para instalar ya esto de la normalidad, sobre todo para la gente que ha estado en cuarentena, encerrada. A lo mejor sirve un punto de vista del ánimo psicológico, ¿verdad? De pensar de que estos juegos o estos eventos, tomando las precauciones del caso, pueden precisamente generar una sensación distinta a la gente que ha estado encerrada y a la gente que necesita de pronto sacudirse de todo el tema de la pandemia y todo aquello. A lo mejor por ahí va. Yo sé que
el fondo último de todo esto es la plata. Sí, ¿para qué estamos con cosas? Pero estoy tratando de, por ahí, adecuar los argumentos para decir, no eran tan malas la idea, ¿verdad?, de hacer estos Juegos Olímpicos, estas Copa América o esta Eurocopa. Sí, yo creo que este tipo de informaciones, más que nada, es para llamar la atención, para no relajar las medidas, para que la gente sepa que cualquier descuido, los atletas lo sepan también, cualquier descuido, esto podría llevar a la suspensión, pero me parece que es algo muy improbable, porque acá estamos hablando que hay una industria detrás, auspiciadores que no van a querer nuevamente postergar su presencia en un evento masivo. Ya lo postergaron un año, no van a querer postergarlo otro año más. Recordemos que en la Copa América en un momento dio la sensación que no se iba a hacer porque los protagonistas, los jugadores, y específicamente los jugadores de Brasil, los locales, habían esbozado esa idea de que no querían jugarla, pero bastó que el de tirar las orejas y al día siguiente estaban apoyando la realización del evento. Así que me parece súper improbable por esto, por la presión de los auspiciadores que no se realicen los Juegos Olímpicos, que además hay que esperar unos Juegos Olímpicos de menor nivel de los anteriores, evidentemente, porque bien sabemos que el periodo de la Olimpiada dura 4 años. El deportista se prepara durante 4 años para alcanzar en ese momento el pic de rendimiento, año o momento que ocurrió el año 2020, el año pasado. De todas maneras, están todos en igualdad de condiciones, son las reglas para todos, pero no esperemos grandes marcas en esta justa olímpica. Bueno, todo esto a propósito de la noticia que yo les leí delante, ¿verdad? Que a lo mejor se suspenden los Juegos Olímpicos. Acá están corriendo algunos trascendidos allá en Tokio. Muchachos, el nivel del fútbol chileno es preocupante, ¿eh? Yo diría el nivel futbolístico y el nivel organizacional. El gobierno corporativo de Milad es un gobierno bastante errático, por decirlo de alguna manera, tiene poco piso político entre los clubes, le han quitado paulatinamente el respaldo a los mismos clubes que lo apoyaron. Y esto se refleja, o sea, indefectiblemente se refleja en la cancha y se refleja en nuestro nivel competitivo. El sábado se vio un clásico, ¿verdad? Uno de los clásicos del fútbol chileno entre la Católica y Colo-Colo. Yo lo califiqué como un mal partido y creo que eso fue más o menos consensuado, que no fue un partido que estaba a la altura de las expectativas. Sergio, sin embargo, hoy día en una columna que escribe en el diario El Mercurio, Sergio Gilbert, le da una vuelta de tuerca a esa opinión y dice, no, yo creo que el partido no fue mal. Pero antes de meternos al terreno de lo que pasó dentro del campo de juego, tú me decías fuera de cámara, Sergio, que para ti este no es un clásico, además, o sea, que habría un doble error, calificar de clásico el partido entre Católica y Colo-Colo, y además decir que fue un bodrio. Claro, claro, o sea, primero yo parto, a mí me carga la denominación clásico, cómo se ha prostituido, en realidad, en el fondo, que cada partido que tiene cierta valoración, digamos, pues, de un sector, se le califica de clásico. En los años 80 se hablaba que el clásico Colo-Colo era con Cobreloa. Cobreloa ahora está en primera vez, entonces ya ese clásico ya no existe. Yo creo que los clásicos siempre son partidos que que salen de la norma por algo, o sea, o se caracterizan por algo. Es lo mismo que en Argentina, es Boca River. Claro, hay los clásicos de Avellaneda, el clásico de Rosario, Fe, el clásico Rosario, claro, no se denomina, pero uno cuando le dicen el clásico del fútbol argentino, ¿cuál es? Boca River, y se acabó. O sea, no hay en Uruguay uno dice Peñarol Nacional, por ejemplo, ¿no es cierto? En Brasil el Flamengo con Fluminense. Son los clásicos, porque hay ciertas valoraciones, digamos, históricas y de hinchada y de competitividad que uno lo... Para ti existe un clásico por país, esa es tu premisa. O sea, sí, o sea el Independiente con Racing. Es claro, es un partido tradicional de Avellaneda, digamos, de un sector, de un barrio, en este caso, el barrio de Avellaneda, que obviamente y que los estadios están juntos, todo un montón de cosas, pero es un clásico, digamos, pero no es el clásico del fútbol argentino. Correcto. O sea, acá hemos llegado ya que ahora al único clásico que yo veo como clásico es Colo-Colo la U, le tenemos que llamar super clásico, porque ya como ya no se le puede denominar clásico, porque para distinguirlo de alguna manera ahora le decimos super clásico. Entonces, pero eso va mutando con la época, Sergio, porque en la década de los 60 y 70 el gran clásico del fútbol chileno era la Católica con la U. Sí, claro, sí, lo sé. Entonces, o sea, también va variando de momento histórico, de contextos sociales, que la U creció mucho en su hinchada, qué sé yo.
Claro, es que claro, pero o sea, yo creo que se va estabilizando de cierta manera. O sea, el clásico, o sea, si juegan de nuevo Colo-Colo con Magallanes, por ejemplo, seguramente más de alguien va a decir el clásico Colo-Colo Magallanes, que era efectivamente el clásico del fútbol chileno en los inicios del profesionalismo. O sea, todos sabían que Claro. Colo-Colo con Magallanes por toda la historia que tenía. Entonces, pero Padre ahora e hijo. claro, pero si hoy día juegan Colo-Colo con Magallanes, les toca jugar, seguramente alguien va a decir, no, el clásico del fútbol, pero nadie lo va a valorar así. O sea, el clásico para nosotros es Colo-Colo la U. Está el clásico universitario, que es el clásico que se juega entre las dos universidades más tradicionales y que tú, como bien dices, el clásico que en los años 60 específicamente era, porque además se dio que eran los dos equipos que disputaron los títulos, eran primero o segundo, digamos, los dos. Ya, estoy de acuerdo, pero en este caso, para ti, el clásico del fútbol chileno en este momento, siglo XXI, año 2021, siglo XXI, 2021, es la Colo-Colo, la Chile, ¿cierto? Exactamente. Aún cuando tú le digas, no, que es el clásico, que además competitivamente es súper desequilibrado, ¿no? Más allá de eso, y es el clásico, es el partido que uno reconoce. Lo reconoce, sí, este es el partido que sí, el que va a definir muchas cosas, y cuando definieron el título fue una cuestión que traspasó, digamos, incluso el interés de la gente, de uno u otro. ¿Sí? Todos estaban pensando qué iba a pasar en este partido entre estos dos, que son los más importantes, o no los más importantes, sí, los que son clásicos rivales. Entonces, cuando ya se empieza... Yo creo que son los más importantes también, en términos de convocatoria y en términos de títulos. Son los dos equipos más importantes. Pero hay una asimetría en términos, digamos, de que Colo-Colo le ha sacado millones de cuerpos de ventaja a su rival. Entonces la competitividad... Claro, ese es el punto. Sergio Antonio, si tú compartes lo que dice Sergio Gilbert en el sentido que hay solo un clásico del fútbol en cada país. No, yo discrepo con Sergio lamentablemente, porque el clásico es toda aquella situación que escapa de lo común. Entonces, claro, hay clásicos más importantes que otros, pero nosotros mismos tenemos varios clásicos que no podemos desconocer, que tienen un historial, que tienen un antecedente, que tienen una competitividad diferente, que son, por ejemplo, clásicos regionales, Wander con Everton, La Serena con Coquimbo, que en Concepción se ha perdido un poco porque Fernández Vial y Deportes Concepción están ¿cómo se llama?, en campeonatos menores, de menor cuantía, pero yo creo que también son clásicos. En Argentina, los clásicos de Rosario, entre Rosario Central y Newell's Old Boys, tienen una trascendencia diferente. Es verdad, el clásico más importante en Argentina es Boca River. De eso no podemos desconocerlo. Son los clubes más ganadores, con mayores hinchadas. Hay una competitividad extra, ¿no es cierto?, que los otros clásicos. Pero yo creo que los otros también son clásicos, porque tienen su historia. Es decir, si tú le dices a un hincha de Wander cuál es el equipo que cuando lo enfrentan es una cosa distinta, te van a decir Everton. Y el evertoniano te va a decir Wander, porque es así. El de La Serena con el de Coquimbo igual. Son rivalidades especiales. Claro, por cierto, no tienen la misma trascendencia que Colo-Colo con la U por en los últimos años, pero en la década del 60 era Universidad de Chile con Universidad Católica, que eran los dos equipos más ganadores, con los equipos con más convocatoria en ese momento, qué sé yo, que eran distintos. Se ha devaluado un poco ese clásico en virtud de que ha crecido el otro, el de Colo-Colo con la U. Tenemos 1-1, un voto para Sergio y otro voto para Sergio Antonio. ¿Tu opinión, Matías, con respecto de esto? ¿Hay solo un clásico por país? O sea, ¿Colo-Colo y la Católica no debiese ser clásico? En lo que estoy de acuerdo con Sergio es que si tuviéramos que elegir un partido por país, sí, sería el de Colo-Colo con la U. Pero como no tenemos que elegir solamente uno, yo creo que perfectamente calzan en la categoría de clásicos partidos importantes como Católica, la U, y ¿por qué no Colo-Colo con la Católica? Los hinchas de la Católica que hoy día tienen entre 40 y 50 años, no se acuerdan de la U como el clásico rival, porque en ese tiempo le ganaban siempre, no así contra Colo-Colo, que era como el
el rival a vencer, entonces tal vez miren con más respeto a Colo-Colo. Hay hinchas mayores, 70, 80 años, que vivieron en la época de los clásicos universitarios y reconocen que el partido entre Católica y la U es el gran clásico del fútbol chileno, y el partido de Colo-Colo con la U, como lo dicen en México el clásico es América con las Chivas de Guadalajara, y Sí. tienen un clásico joven entre la América y el Cruz Azul. Acá podría ser el clásico joven, la U con Colo-Colo, el vigente en todo caso. Muy ecléctica la explicación Sí. que dio Matías. ¿Eh? Sí. Oye, Marco, Acomodó bien las piezas, es una mirada interesante, Sergio. Marco, ¿y Unión Española con la Católica es clásico? Mira, yo tengo una hipótesis con respecto de eso. Soy el único que la sostiene en este mundo, así que entenderás que no tiene mucho peso. No, la Católica tiene una cercanía muy fuerte con la Unión, porque eran del mismo barrio, y además cuando la Unión entra en receso, que fue a propósito de la Guerra Civil Española, la Unión entra en receso, a ver si no me falla la memoria, el 38 o el 39 por ahí, muchos jugadores de Unión, incluso jóvenes de Unión, se fueron a Católica. Sí, claro. Yo voy a Livingston entre averiguar. ellos. ¿Ah? Livingston entre ellos. Tengo entendido que además los Prieto y los Riera. Riera. Sí, porque dicen que se pasaron, porque como estaban los dos estadios juntos, se pasaron la reja nomás. O sea, exactamente. saltaron la reja, y uno de ellos fue Sergio Livingston. Livingston estaba en Unión en esos años. Entonces, es efectivo eso. le da una no unidad de Unión sobre Católica, no, pero es una historia en común que después fueron creciendo asimétrica, porque la Católica tiene más hinchas que la Unión, tiene más títulos y todo aquello, pero cuando se juntan ambos equipos en una cancha, se nota que hay una rivalidad, y a mí varios jugadores de Unión Española me lo han dicho en diferentes épocas, han dicho, a nosotros podemos perder con todos los rivales, excepto con la Católica. Hay algo ahí, hay una cuestión que a lo mejor es por parte de la Unión, a lo mejor la Católica dice, no, si la Unión es un rival menor, nuestros clásicos rivales son Colo-Colo y la Chile. Pero, ojo, atención, cuidado, hay una pequeña pizquita ahí de rivalidad histórica que viene de esa época, imagínate, estamos hablando de la década del 30, que a lo mejor lo podría transformar en un clásico si es que a lo mejor uno lo vende mejor, porque Sergio tiene razón, pues, y Matías también. Esta cuestión va mutando con el tiempo, o sea, si Cobreloa hubiese mantenido un buen rendimiento en primera división, etcétera, el clásico a lo mejor podría haber sido con Cobreloa con Colo-Colo, porque Cobreloa le gana y le ha ganado a Colo-Colo en el Monumental, incluso dio una vuelta olímpica en el Monumental. Que es el único equipo en Chile que lo ha hecho. Entonces, claro, depende de muchos contextos, de circunstancias, pero sí, yo creo que la realidad es dinámica y podemos el día de mañana pensar que el clásico va a ser Lautaro de Win y Fernández Vial, ¿no? Muy exagerado. Pero tiene también los clásicos de Colonia, Unión, Auda, Palestino, cuando se enfrentan también es el clásico de la Colonia, el clásico del Cobre cuando juega O'Higgins con Cobresal o cuando jugaba con Cobreloa, también y con San Marcos. Clásicos. ¿Y Quique Arica? Y con San Marcos ya está rivalidad entre esas dos ciudades y se refleja en la cancha. Así es, hay una serie de clásicos. Bueno, pero el clásico de este fin de semana, o no clásico, lo vamos a dejar ahí en puntos interrogativos. ¿A ti te gustó, Sergio? ¿Por qué? A ver, yo creo que no es que me haya gustado así a rabiar. Yo lo que critico es que se le denoste en forma tan drástica y categórica y transversal, o sea, y que además es un poco, yo veo todas estas críticas como muy populares, porque ahora con las redes sociales también uno empieza a repetir cosas que ve en los Twitter, y claramente también yo no soy todavía o sea, soy seguidor de Twitter, pero no creo que esa sea la forma en que tú tengas que analizar un partido, porque como lo dicen, como lo exaltan los hinchas en su momento, los hinchas tienen todo el derecho a decir todo lo que quieran. Yo no tengo ningún problema con eso, que pueden decir que un bodrio, que esto, que lo otro. Se enojaron los hinchas de la Católica se enojaron con el Zanahoria Pérez porque usó los guantes. ¿Tú supiste eso? Usó los guantes Samurai Azul.
y quedó la escoba. De Johnny Herrera. Claro, es que son de Lucho Marín en realidad, él es el dueño de la marca en realidad, pero se llaman Samurai Azul y quedó la escoba. Y a mí mira, todas esas cosas a mí me dan lo mismo en términos de análisis. O sea, los hinchas tienen todo el derecho a analizar como quieran, pero cuando tú tienes que analizarlo desde el punto de vista ya más en un medio de comunicación, yo creo que tú tienes que tener ya la frialdad para hacerlo desde el punto de vista más, un poquito más analítico, desmenuzarlo un poco más. Entonces, yo sinceramente creo que el partido, claro, o sea, en términos ahora, en términos ¿quién lo estás comparando? Primero, o sea, que si tú dices, es que la Eurocopa, no, que la Eurocopa es otra cosa, nada que ver. Estamos en otra, no tienes por qué comparar los partidos de la Eurocopa con el partido Colo-Colo con la Católica. Tienes que ver la realidad de los dos clubes en este minuto, tienes que ver cómo se están conformando, en qué momento del torneo estás. Estás en la 10ª fecha, o sea, no estás en las tromas finales de la fecha, no te estás jugando algo, uno el título o el otro el descenso, como pasó en el año pasado, que cada partido tenía una trascendencia. Hoy estáis en la 10ª, o sea, en la 3ª parte del campeonato, no estáis ganando. Evidentemente, estáis en un plano en que la Católica está jugando la Copa Libertadores y estaba pensando en este partido y en el que viene, el que tiene que jugar mañana. Colo-Colo que... yo veo... Detengámonos un pelito ahí, Sergio, que es muy importante ese detalle para mí. Esto de que los equipos chilenos no puedan caminar y comer chicle a la vez, a mí me subvierte. Me subvierte no solamente por el caso de la Católica, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la Católica estaba jugando frente a Colo-Colo, pero de reojo estaba mirando el partido de mañana frente al Palmeiras. E incluso a lo mejor pudo haber trabajado hasta un esquema un poco más defensivo, la Católica no tomó gran iniciativa el sábado en San Carlos. ¿Pero por qué? Porque esa cuestión atenta contra el desarrollo del torneo, lo devalúa, pero lo devalúa desde la perspectiva del propio actor, del propio protagonista. Es como si un actor quisiera entrar a una obra de teatro y decir, hoy día voy a actuar ahí nomás porque estoy pensando en la hora del domingo. Entonces es una circunstancia que ellos mismos van depreciando el producto. ¿Te das cuenta? Esa es la cuestión que a mí me genera que el técnico, ya sea Poyet, sea Juan Pérez, sea chileno, peruano o del país que sea, entra al mundillo del fútbol chileno y de inmediato adquiere esos códigos. El achanchamiento que decía Gorosito, esto de voy a cuidarme, que yo no puedo competir en Libertadores y en el Campeonato Nacional, no puedo, no tengo plantel. Y todas esas faramayas que al final uno se instalan y quedan como realidades paralelas, al final lo único que hacen es que el campeonato nuestro vaya de mal en peor. Es que lo que pasa yo creo que eso son excusas, son justificaciones previas o posteriores, porque siempre cuando las cosas no salen bien o no resultan como uno quiere, siempre hay una excusa para morigerar, ¿no es cierto?, la crítica. Yo creo que es eso. Es decir, en Europa juegan miércoles, sábado, domingo, miércoles de nuevo, otra vez fin de semana, y nada, y los jugadores están preparados ahora con la tecnología, ¿no es cierto?, que está disponible para los futbolistas, tanto como para su preparación como para su recuperación. No permiten ese tipo de excusas, pero están instaladas porque los seres humanos somos así, siempre le echamos la culpa al empedrado cuando andamos cojeando. Entonces, yo creo que es una excusa, yo creo que el futbolista... ¿Pachi, fue un mal partido? ¿Fue un mal partido? Mira, yo no puedo opinar con absoluta certeza porque yo no vi el partido completo, yo en los últimos minutos. Los últimos minutos vi una lucha muy centrada en el mediocampo, con muy pocas llegadas, muy pocas opciones de gol, muy pocos remates al arco, pero yo no puedo decir si fue un buen o mal partido porque no lo vi completo. Sí. Ahora, lo que sí yo creo que hay que poner un énfasis es que es muy distinto un partido así tan importante como el Colo-Colo con la Católica, con público y sin público. Yo creo que jugar sin público, ¿no es cierto?, en un estadio vacío donde retumba todo lo que se dice, o el sonido de la pelota cuando tú le pegas, retumba por todo no es lo mismo, no es lo mismo. El mismo futbolista no se siente tan incentivado, ¿no es cierto?, como cuando están las hinchadas apoyando, criticando, gritando, en fin. Yo creo que es muy distinto un partido con público que sin público. Pero nosotros en la Euro, Sergio, vimos muy buenos partidos sin público.
Oye, O sea, en Eurocopa se jugaron los partidos con público, pelado. pero con aforo reducido algunos, pues, no, o Sí, sea, pero entonces, reducido hasta por ahí nomás. Po. o sea, Yo claro, vi hubo excepción, el dos partido que se jugó en Hungría, qué sé yo, en la misma final, pero yo te digo, hubo partidos en que tú decías, estas no son las condiciones normales, y el futbolista en la cancha expresa lo que sabe expresar. Yo sé que el entrar con público es un incentivo gigantesco, o sea, volviendo al clásico Boca River, al jugador de Boca cuando entra a jugar frente a River en la Bombonera, está jugando con 12 jugadores, o sea, la hinchada es una cuestión que te sube, que te suma. Pero no son los casos nuestros, o sea, puede ser, yo te la doy, pero por ejemplo, con público, Iván Morales no sabe, o sea, no dice sabido, no va a mejorar su técnica en velocidad. Si Iván Morales cuando pica, ¿verdad? Y va a recibir, habitualmente la pelota se le arranca. Le metió un pase del Colorado Gil, ¿verdad? Promediando el primer tiempo que se le arrancó la pelota y eso propició la contención del arquero de la Católica. O sea, yo no sé si eso ayuda o no ayuda, ¿te das cuenta, no? Y ahí es donde traslado la pregunta a Matías con respecto a la calidad de algunos jugadores. O sea, estamos hablando de Colo-Colo y la Católica. O sea, son las fuerzas más respetables en este momento del torneo, ¿verdad? Creo, o en los últimos años, en Chile. Jugadores como el propio Morales, jugadores como Costa. Muy verde todavía el chico Pizarro, a pesar de que tiene destellos interesantes, ¿verdad? De su juego, sobre todo cuando se retrasa un poquito, ¿verdad? Empieza a meter pases. En la Católica, Marcelino Núñez, le falta. Ver jugar por el costado izquierdo al Catuto Rebolledo. O sea, hay una serie de jugadores que uno dice, tienen las condiciones, o están en el momento de su carrera para ser titulares en Colo-Colo o en la Cato. Claro, si no aprovechan en este momento, cuando uno se pregunta si en la Católica Poyet está permanentemente rotando, no se entiende por qué la Católica quedó eliminada de la Copa Chile. Ahí tenía planificado jugar 2 partidos más por lo menos, 2 partidos que no pudo jugar porque Everton dejó en el camino a la UC. Entonces no se entiende esta rotación que hace Gustavo Poyet, porque el equipo está descansado y lo que necesita el equipo es encontrar un funcionamiento que no lo ha logrado conseguir. En el partido con Palmeiras fue la excepción y fue una de las actuaciones que deja una esperanza de cara al partido de revancha de mañana, porque Católica fue superior al conjunto de Palmeiras, pero con una actuación absolutamente distinta a la que se vio 3 días después frente a Colo-Colo. Y uno no entiende por qué la actitud es diferente, por qué los técnicos son tan mezquinos, no ir a buscar un poco más. Si a nivel internacional Católica quiso asegurar la llave, lo planificó así, presionando alto desde los primeros minutos, ¿por qué no hizo lo mismo frente a Colo-Colo? Uno se pregunta ese tipo de cosas. Respecto a lo que mencionó Sergio, me parece que acá estamos en presencia de un conflicto de interés muy grande y que no ha sido denunciado como corresponde. Me parece que tengamos al secretario del sindicato de futbolistas, como Luis Marís, secretario, cumpliendo labores sindicales, comentando los partidos de los futbolistas, sus propios agremiados, y que además los arqueros tengan la presencia y la marca de su empresa en la cancha. Me parece que es algo bastante grave y que no debería ocurrir. Si el ex arquero quiere estar en los comentarios, que comente. Si quiere ser parte de un sindicato, que defienda a sus trabajadores, pero que a la vez no vaya a analizar el desempeño, porque ahí hay un conflicto de interés. Yo te defiendo, pero a la vez te critico y además te vendo mis guantes. Me parece que hay algo Sí, grave. es una de las tantas distorsiones que vemos en el fútbol chileno. Sobre las distorsiones que hay en este momento instalada el fútbol chileno, podemos estar 3 días, 3 días. Yo creo que el epítome de la inoperancia de esta directiva, que tengo entendido, además por lo que me han señalado, tiene corta vida. Me parece que las elecciones se van a repetir en algún momento. Yo no sé si ustedes manejan una información parecida. Las elecciones están siendo analizadas por el Tricel y todo aquello, y muchos delegados de clubes dicen que lo de Milad es una cuestión, digamos, como los yogurts, ¿verdad? Con fecha de vencimiento. Yo te decía que el epítome de todo esto tiene que ver con lo que hizo el año pasado la NFP. ¿Ustedes se acuerdan? Con la famosa foto, aquí vamos a construir el nuevo Juan Pinto Durán, 2 ministros de Estado, el presidente del fútbol chileno, haciendo un anuncio, utilizando portadas de periódico, y todo era una mentira, y nadie se hace cargo. Tú sabes que fuentes del Ministerio del Deporte, que yo consulté, señalaron textual,
la ministra recibió un llamado de su colega Isamit, le dijo, acompáñame a una actividad que tiene que ver con el fútbol, tú eres la ministra del deporte, tenés que acompañarme, sí, ¿de qué se trata? No, los nuevos terrenos Juan Pinto Durán. Dicen que ese fue el nivel de improvisación que hubo en ese punto de prensa, ¿verdad? Entonces, cuando tú armas una mentira, cuando tú, digamos, montas un sainete tan barato y tan, yo te diría que es de tan poco temporalidad, ¿no? Si a los 2 minutos estaban desmintiendo todo, el ejército, el Ministerio de Defensa, qué sé yo, diciendo esos terrenos son nuestros, así que no los vamos a ceder, uno se pregunta qué más se puede esperar, ¿te das cuenta? ¿No? Porque nunca hubo un desmentido. Hasta el momento la ANFP no se hace cargo de ese show que montaron ahí en los Cerros de Chena. Antes de seguir con el programa, les recuerdo que Caja Los Andes, desde 1953, está con nosotros, con todas las familias de chilenas y chilenos, en tiempos de pandemia, en tiempos cuando lo estamos pasando mal. Los beneficios de Caja Los Andes son súper, súper importantes. Acércate y afíliate a Caja Los Andes en www.cajalosandes.cl. Sergio, y a propósito de, perdona Sergio Antonio, es que le iba a preguntar, no, a ver, dime tú antes. No, mira, lamento mi ignorancia, pero quisiera saber si alguno de ustedes me puede responder esta pregunta. Tengo entendido que en los partidos para hacer cambios hay 3 ventanas, ¿verdad? Sí, pues. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí. Bueno, Ñublense ayer ocupó 4 ventanas para hacer cambios. No vi el partido ayer, no lo sé. ¿Habrá habido alguna variación en el reglamento? No. Porque me extrañó, porque hizo 4 cambios, pero los hizo en distintos minutos. Y tengo entendido que solamente los puedes hacer en 3 oportunidades. Sí, por eso claro. entran 2 jugadores, después entran otros 2 y después entra 1. Pero anoche, en el partido con Everton, Ñublense hizo 4 cambios en 4 ventanas. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿saben si haya habido algún cambio en el reglamento? No ha habido cambio en el reglamento. No. Yo justamente no vi el partido te iba a llevar ese terreno, Sergio, pensando que tú eres un muy crítico del VAR. Otra de las distorsiones tiene que ver con el nivel del referato. Que lamentablemente, yo soy un partidario del VAR. Creo que va a resolver muchas situaciones de justicia deportiva. Yo no quiero ver más las manos de Maradona, ni la mano de Dios y todo ese relato pen que instalaron, ¿verdad?, a propósito del Mundial del 86, ni la mano de Thierry Henry, que dejó a los irlandeses fuera de un Mundial, que ofreció disculpas como a los 4 años después, ¿verdad? Famoso Tití, ni un sentido, no tenía ningún sentido. Yo creo que eso el VAR va a cortar con ese tipo pero hay muchas cosas operativas que uno no las entiende. Y yo sé, Sergio, que tú has sido súper crítico con respecto al VAR. Matías se refería hace poquito al partido de Palmeiras en San Carlos, que la Cato jugaba mejor que su rival, pero producto de una jugada del VAR, la Católica pierde por un penal que para mí tiene primera responsabilidad en Lanaro. Pero, no sé, te cedo la palabra con respecto de eso, porque el arbitraje y el VAR es otra distorsión más que le estamos agregando a este fútbol chileno. Así es, o sea, que yo soy crítico del VAR, Marco, porque yo creo que es una venta de pomada eso decir de hablar de la justicia o la injusticia, digamos, porque finalmente el VAR es manipulado también por los mismos árbitros que están en la cancha, o sea, le estás dando más pega, ¿no?, a otros, y sigue siendo, o sea, lo de Deisler, por ejemplo, que fue suspendido ahora por no sé si vieron con Gamboa, pero Deisler estaba en el VAR y era una posición de adelanto que se veía desde Saturno. Tokio, de Saturno se veía eso, y el señor Deisler, como es malo, o sea, debe ser malo incluso arbitrando en los partidos de su hijo, entonces, claro, ¿qué diferencia te hace el VAR ahí? Si son la manipulación, o sea, los árbitros siguen siendo lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo con la mano de Maradona. Eso más que una avivada fue una trampa. Entonces, que no se haya cobrado en ese momento fue una falla irremediable, digamos, del árbitro. Lo de Thierry Henry también. Pero en el VAR siguen habiendo las mismas fallas. O sea, ¿cuáles son los niveles de justicia que está alcanzando tan grandes como para decir, sí, en realidad el fútbol ha cambiado por el VAR? Incluso en donde se bien utiliza el VAR, donde no hay 5 minutos que se toman para
para tomar una decisión. Tú ves que hay árbitros que ven el VAR y mantienen lo que vieron, a pesar de que el VAR le dice, no, ¿sabes qué? Mira, ahí parece que hubo mano. No me parece, no, mantengo lo que digo. No. Entonces, yo no le veo ningún beneficio tan grande, que sea tan trascendental como para que se aplique. Claro, bueno, en la época de los errores, claro, todavía está dando vuelta el error que le costó el Mundial a los alemanes frente a los ingleses en Wembley. Pero ya eso es parte del fútbol, digamos. Es que eso es lo que, ese concepto, Sergio, es súper debatible. Es parte del fútbol el error, es parte del fútbol, claro, el error si yo voy a patear un penal y la mando, ¿verdad? Como a lo Pipita Higuaín, claro, ese es un error mío, pero no es lo mismo que si la pelota traspasa 1 metro, entra, pica y sale, ¿verdad? Yo recuerdo el gol de Frankie Lampard, ¿te acuerdas tú en una mundial? Contra Neuer, claro. Contra Neuer, contra Alemania, fue escandaloso, pegó medio metro y salió. Sí. Entonces digo, eso ya no es un error, o sea, es un error, claro, evidentemente, pero ¿por qué en otros deportes, por qué en otros deportes se subsanan esas situaciones y en el fútbol nosotros lo calificamos como el error del árbitro? Como que el error del árbitro forma parte del deporte. Es como decir, ¿sabes que el umpire del tenis se equivoca a jugada por media, pero forma parte del tenis? No tenemos esa mirada nosotros. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que las reglas del deporte, del fútbol, el reglamento del fútbol, tiene como base de sustentación es que es la interpretación. El reglamento no te dice exactamente esto lo cobre. No, esto... Todo te lo deja a la interpretación del árbitro. Entonces, de partida, el fútbol es un deporte donde hay mucha interpretación y no es una cosa científica. Entonces, siempre va a haber esa distorsión, siempre. Entonces, se entiende que el fútbol va a estar siempre con en una línea muy delgada entre el error y el acierto. Eso se sabe desde siempre. Además que el fútbol, y eso lo decía Avalanche, que era un bandido y un delincuente, pero además pero sí era muy inteligente para decir las cosas. Él decía que justamente lo bonito del fútbol es que en todas partes se juega igual. O sea, tú puedes jugar en la liga y con las mismas reglas que jugáis en Wembley, en un partido de una final copera. En cambio ahora el VAR no te da esa excepción, pues tú estás jugando ahora en la universidad como jugabas tú, Marquito, en tus épocas. ¿Ah? Ahora tú llegáis y no va a haber un VAR que decir vaya a seguir cometiendo los mismos errores y los árbitros que están ahí que son amateurs. Entonces ahí el fútbol ya hay una diferencia. En esa época el VAR importante era el VAR del tercer tiempo. Claro, exacto. Ahí en Almirante Simpson, por ejemplo, Sergio. Claro, de repente llegáis después del VAR. Oye, Sergio Antonio, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre este debate? Yo creo que el VAR como tecnología puede ser útil. El problema es quiénes son los que lo están conduciendo, quiénes son los que lo manejan. Ahora yo voy puntualmente a una cosa que especifica el reglamento y sin embargo los que estaban manejando el VAR en el partido de Católica con Palmeiras se lo pasaron por cierta parte. El reglamento es claro en el área. Si la pelota antes de pegar en la mano pega en otra parte del cuerpo, no se cobra penal. Y en la jugada, ¿no es cierto?, de Lanaro, la pelota al primero le da en el muslo y después la mano. Salvo, salvo, que ahí está la interpretación, las nuevas interpretaciones que se han hecho. Eso es verdad, salvo que después de que peguen en cualquier otra parte del cuerpo, peguen la mano, el jugador haya extendido su volumen. Ojo. Sí, pero en la jugada Lanaro, después que la pelota le pega en el muslo, él mantiene la mano en la misma posición que estaba. Es evidente que la mano estaba abierta. Pero si el árbitro considera que la pelota no le da en el muslo, no le pega en la mano. No, es que o a lo mejor le pega en la mano y no le pega en el muslo, no sé. Es que la interpretación ahora que exige la FIFA es esa, que si te da, efectivamente si te da después y tú la tienes en la mano y te pega en la mano, no, pero si el árbitro interpreta que esa mano la tenías como ampliando el volumen de tu cuerpo, es mano. La puede cobrar como mano.
Eso, Hay una ojo, que cuestión- eso lo estoy diciendo ahora en la nueva interpretación que dio la FIFA. Hay una cuestión base para mí que se subsanaría si es que el defensa no gira. También, Tienen, claro. tienen lamentablemente una cuestión instintiva que tú la puedes cambiar, porque evidentemente uno va a girar, si viene un pelotazo o un proyectil, lo que sea, uno instintivamente tiende a esconderse. Pero si tú eres jugador que desde cabros chicos te están diciendo no gires cuando viene un pelotazo, si es un pelotazo, son pelotas que no te van a generar ningún trauma, nada, ¿te das cuenta, no? Si tú los vas trabajando de chiquitito, le vas mostrando los videos de Mario Bruno Luca, ustedes se acuerdan del jugador de Unión Española, que él le ponía el pecho a las balas, o sea, literalmente, el gallo recibía los pelotazos acá y le importaba un carajo. Pero Lanaro parte cometiendo un error conceptual, él no puede girar, no le puede sacar la vista a la pelota, y listo, y se acabó. Fíjate que en la Copa América, Gary Medel muchas veces iba al frente y con los brazos atrás, hasta Buruaga en el partido frente a Colo-Colo, ¿verdad? Hizo exactamente lo mismo, recibió un balonazo, y Juan Leiva también, balonazo en los brazos, pero los brazos pegados al cuerpo. Claro. Eso es lo que tiene que hacer un defensa, un jugador. Basta del miedo al pelotazo, Matías. Hay jugadas que se resuelven con la tecnología, por ejemplo, el offside. Ahí no hay interpretación de los árbitros ni del VAR. La línea determina si está adelantado o no. Y la otra es cuando la pelota ingresa al arco. Y esa fue la primera implementación tecnológica del fútbol con un chip que tenía el balón. Claro, en Inglaterra se utilizó y me parece que fueron aciertos. Lamentablemente, cuando son jugadas interpretativas, siempre vamos a tener discrepancia con algunos árbitros que definitivamente no aplican el criterio. Así que... Pero ojo que el offside tampoco es tan así, tan claro, porque depende de la posición de la cámara. No, o sea, también, o sea, no. Y lo que a Deisler o sea, a Deisler vimos todo que estaba bien gritado, lo cobraron igual como offside. Así que no es tan así, por eso digo que uno no puede decir que sea exacto y que es absolutamente justo. O sea, en la posición de la cámara te puede indicar, te tiran las líneas y uno de repente dice, ¿qué línea tiraron? O sea, es que por eso yo creo que la línea no la debería tener el árbitro. Debería establecer la tecnología, la línea roja está offside. Entonces, pero esa tecnología tú la aplicas con una cámara en tal lugar. Y esa cámara no necesariamente es la cámara que te va a indicar exactamente si es offside o no. A eso me refiero. Yo lo que comparto con Sergio en estas cuestiones de la tecnología y los cambios de reglamento y todo aquello es la pelotudez de los jueces asistentes a levantar la bandera una vez que termina la jugada. Se pasó, ¿eh? O sea, yo encuentro que la persona que hizo esa regla, esa norma, que es la International Board, ese tipo nunca ha jugado fútbol. Y yo no entiendo cómo nadie cuestiona eso. O sea, si un delantero arranca en offside, el juez asistente no cobra, a pesar de que el delantero entra al área y lo pueden derribar y el árbitro puede cobrar penal. Entonces se arma un tremendo quilombo, ¿te das cuenta? Si lo que tiene que hacer es... O lo pueden lesionar. Lo pueden lesionar, exactamente. ¿Por qué no parar la pelota? ¿Por qué no parar la jugada antes, Sergio? ¿Existe alguna explicación al respecto? Y lo que ha sido peor es que hoy, con eso los jueces asistentes hoy no tienen ninguna responsabilidad de nada, no se hacen cargo de nada, porque en realidad a ellos como depende finalmente de que si le digan no, puede levantar la bandera, bajarla, si sabe que el VAR le va a decir, va a ser la que va a determinar. Entonces, están ahí digamos, como siendo solamente asistentes y levantando banderas, pero sin estar hoy como estaban hace un par de años, arbitrando también junto al juez central. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿para qué están? Comparto absolutamente contigo, es absurdo no cobrar una posición de adelanto evidente, ¿ah? Cuando en el arranque de la jugada. O sea, de repente veis jugadores que están 2 metros adelantados y el árbitro o asistente está con la bandera abajo y no tiene por qué. O sea, claro, y sigue la jugada y se puede producir algo. O sea, no necesariamente un gol. Se puede producir, como dice Sergio Antonio, se puede producir una lesión. ¿Y quién se hace el cargo de eso? ¿El árbitro asistente? Lo que es peor, se puede producir, digamos, que el jugador cuando va entrando, el defensa le pega una chuleta de esas descaradas, y se arma una tremenda trifulca y una pelea grupal y queda de coba. ¿Para qué? También va para los relatores de fútbol. Todos sabemos que está offside y pasan 5 segundos y el relator sigue entusiasmando al hincha de que puede ser gol cuando sabemos que la jugada se va a interrumpir. También debería tener sentido futbolístico. Muchachos, queda un minutito. Oye,
Yo al Un respecto, minutito, Sergio, ¿sí? yo al respecto tengo una particular visión del tema. Cada persona ve lo que quiere ver. Ujú. ¿Por ¿Ya? qué? Porque yo te digo, me latea ver los partidos por televisión, normalmente los veo con mute, porque la ceguera de los que están conduciendo la transmisión es tal que uno termina emputecido, perdóname la expresión. Oye, no le pega, mira, lleva el brazo abajo, cuando en realidad la patada es abajo y no se dan cuenta, ¿me entiendes? O como yo le contaba la otra vez a Marco, hay relatores que hacen jugar jugadores que ya salieron. En un partido en Italia, el relator decía, y ahí entra fulano, y fulano había salido hace 5 minutos. Suele Entonces, ocurrir, Sergio. Bueno, encuentro, es de nunca acabar. muchachos, un minutito para el final. Lo de mañana Católica, muy sucintamente, muchachos, ¿cómo creen que ustedes, cómo proyectan el partido que se va a jugar en Brasil, en Sao Paulo? Parto contigo, Matías, porque tú eres un hombre franjeado. Sí, un paréntesis. Antes de ir con eso, las ventanas son 3 por partido y puede haber un cuarto momento de cambio que es el entretiempo, donde no se contempla como ventana. Ah, ya, Sí. ok. Sí, porque hay un jugador que entró al comenzar Exacto. en este caso Fernando Cordero, que entra a los 46 minutos, es decir, en el momento que se va a reanudar, va a comenzar el segundo tiempo. Gracias, Mati, por la aclaración. Sí, bueno, Gracias. esperemos que el partido de mañana Católica tenga chances, se genere oportunidades y para eso tiene que salir a buscar el partido, no desesperadamente, por supuesto, porque sabemos que Palmeiras con espacio puede inmediatamente liquidar la serie. Así que con cierta cautela se presume el retorno de Lanaro nuevamente, que va a ser dupla con Valver Huerta. En el mediocampo se duda todavía de la presencia de Luciano Agüed, así que por ahí podría entrar Saavedra, jugar Marcelino, que ya estuvo suspendido para el primer encuentro. Así que, y arriba, sabemos que Tapia no va a poder estar porque estaba lesionado, que fue importante en el partido frente a Palmeiras. Así que lo más probable es que Católica apueste por Valencia, también San Pedri y Puch, que por ahí podría hacer daño el jugador que al menos esta temporada está al debe en la Católica. No ha sido el Puch que la UC requiere para este tipo de encuentros, así que tendrá una nueva oportunidad. Esperamos eso, que Católica pueda proponer un partido que tenga posibilidades, si convierte el primero, bueno, aferrarse a la posibilidad de los penales nada más. Sergio Gilbert. Sí, yo espero que la Católica y que el proyecto que haya hecho Poyet le resulte. O sea, si en el fondo se estaba pensando en este partido, ahí donde tenemos que pasarle la cuenta, digamos, claramente. Sí, yo soy de los que piensa que hay que salir a buscar los resultados. O sea que en esta cuestión se gana, se van ganando y se va sumando y se va escalando de acuerdo al resultado y tienes que jugar de la manera en que tú crees que te va a resultar. Yo no creo en eso bueno, hay que ir a quemar las naves porque, no, o sea, anda a jugar el partido que tienes que jugar, planifícalo bien, tú sabes cómo juega Palmeiras, sabes sus debilidades, sabes sus fortalezas, tienes que jugarle ese partido, digamos, tienes que saber jugarle ese partido y si eso implica que tengas que estar los primeros 20 minutos encerrado, digamos, y después apostando solamente a un contraataque vía San Pedri, digamos, bueno, apuesta a eso. Yo creo que la Católica tiene que jugar su partido, tiene que jugar pensando en eso, y no, como te digo, pensando en que tiene que demostrar ciertas cosas. En ese sentido, yo creo que la Católica puede lograr algún beneficio. Estoy de acuerdo con Matías, si la Católica convierte el primer gol, se le abre el partido absolutamente y claramente lo puede manejar mejor y podría ser una opción. Ahora, si es al revés, claro, la Católica va a tener que apostar a otra cosa, pero vamos a ver si tiene las armas como para hacerlo. Los equipos brasileños, yo la única cosa que tengo es que los equipos brasileños cuando se sobran, ahí empiezan a abrir espacio. Entonces ahí, por ejemplo, si entran muy confiados, puede ser,
puede ser. Ojalá que haga un buen partido la Católica, pero un partido, a mí me carga eso de que digan un partido inteligente, porque quiere decir que cuando uno pierde son partidos estúpidos. Entonces, un buen partido planificado tácticamente y que le resulte y que lo puedan desplegar en la cancha. Sergio Antonio. A ver, yo parto por decir que no vi el partido de Palmeiras con Católica porque no tengo la señal contratada, pero por lo que he leído, por lo que he escuchado... Hay unas buenas señales por internet, marca Jack Sparrow. ¿Las conoces? Sí. Oye, por lo que he leído, por lo que he escuchado, creo que Católica no fue menos que Palmeiras y que perdió nada más que por una jugada puntual. Por lo tanto, y como Palmeiras, como dice Sergio Gilbert, está en ventaja de 1-0, los brasileños suelen sobrarse siempre, sea contra quien sea, y por ahí puede estar la posibilidad de Católica, Sí. que no renuncie a su esencia y que sepa que tiene que jugarse porque está perdiendo. Yo creo que está perdiendo 1-0. La Cato gana densidad en el medio con el Chapa Fuenzalida. Yo creo que el Chapa se desperdicia como lateral derecho. Él tiene mucha más sapiencia futbolística a la altura de su carrera y puede generar, digamos, además abrir la cancha por el sector derecho. Jugar con dos laterales mucho más de marca, el propio Catuto, Parot, qué sé yo, sacar al Chapa como lateral derecho. Él se comió en el clásico, no sé si decirlo clásico, disculpa Sergio Gilbert, a Martín Rodríguez, o sea, se le echó al bolsillo, claramente. Exactamente. Sí. Por lo tanto, fue el mejor, para mí también, para mí el Chapa fue el mejor del partido. Sí, exactamente. Entonces te puede dar una densidad distinta, una versatilidad a la Católica jugando en medio campo, lo cual significaría, ¿verdad?, jugar con una especie de volantero abierto por la derecha, pero que te colabora en el armado y te colabora en la recuperación. Es muy difícil, yo le veo muy pocas posibilidades a la Católica mañana, pero en una de esas Poyet demuestra y saca chapa por fin de que es un entrenador que, como él dice, tantos años en Europa y bla, bla, bla. Antes de irnos, hoy es un 20 de julio, y a propósito de la Católica, fallecía el Mumo Tupper. Un 20 de julio hace 26 años, Mati, ¿no? Sí, 26 años. En Costa Rica. Sí, así es que hoy yo recuerdo que nos estábamos levantando todos, ¿verdad?, con la trágica noticia del fallecimiento de un jugador ejemplar, de un cabro ejemplar en definitiva. Así es que este programa va para él y ojalá que mañana, con la fuerza del Mumo, la Católica pueda revertir ese 0-1 que cosechó en San Carlos de Apoquindo. Un gran abrazo, amigos, un placer haber departido con ustedes, haber compartido, y ojalá que sea del gusto de nuestros auditores y auditoras, o televidentes, ya no sé, cibernautas se llaman, ¿no?, del Ágora TV. Un abrazo, que estén muy bien, nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Chao.